Buenas noches. ¿Se dice noches? ¿Ya? Bueno, buenas noches. Un hermoso viernes que nos podemos reunir, a celebrar todo lo que estamos celebrando y en este momento vamos a orar, vamos a poner ese servicio en las manos del Señor y vamos a cantar cantos celebrando justamente eso, la cruz y el amor ese que Él tuvo por nosotros. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias por esta noche, gracias por este momento que podemos reunirnos. Hermanos, por lo que hiciste vos, Señor, por mandar a tu Hijo para morir por mí, para morir por toda la humanidad, y tomar en sí mismo todo el pecado y todo lo que no era merecido para Jesús. Señor, te pedimos una bendición muy especial en este servicio de esta noche, que todo sea de bendición para nosotros y que todo sea agradable hacia ti, Señor, también. Los cantos, lo que vamos a oír de tu palabra y todo. Señor, de nuevo, gracias por ese sacrificio, gracias por ese amor que tenés hacia nosotros. Y oramos todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, si se ponen de pie, vamos a empezar con uno de los clásicos, En la cruz, do primero vi la luz. Cantemos. En la cruz
su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. No hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús. Caminaré porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. No hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús. Caminaré porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Le seguiré.
Amado Padre, gracias por la cruz. Te damos gracias por la cruz, Señor. Y te amamos por la cruz. No vamos a entender nunca ese dolor tan grande y cruel de Señor, del momento ese cuando fuiste separado o tu Padre no te podía mirar porque cargabas con toda la basura nuestra. Gracias por hacer eso, Señor. Gracias por amarnos tanto. Y Señor, por eso te sigo, porque me amaste tanto, hiciste eso por mí y por eso te seguimos, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy buenas noches. Aunque ya en este tiempo a mí me gusta decir más bien buenas tardes. Todavía está de día, está hermoso allá afuera, así que vamos, el verano viene pronto. Gusto de verles. Aquellos que estaban enfermitos por allí, ya los veo de regreso. Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Y sobre todo celebrando este día. ¿Saben que acá la iglesia tendría que estar pidiendo por favor que abran las ventanas porque no entramos? Este es el día, a mi parecer, es el día más importante que como creyentes celebramos, ¿no? Y damos gracias a Dios. Como decía esa canción, gracias a Dios por esa cruz, pero aún más, gracias al Señor porque desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió. ¿Se imaginan que el Señor ya tenía el nombre de cada uno de nosotros? Tantos años antes de que el Señor hiciera este mundo. Y gracias a Dios porque un día en la historia, como nos dice la palabra del Señor, el Señor tuvo memoria, el Salmo 8 hago referencia, tuvo memoria de nosotros y nos visitó. Yo le voy a pedir en esta ocasión que abran sus Biblias y vamos, por supuesto, a recordar ese sacrificio de nuestro Señor y lo que significa para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. ¿A alguien le falta una Biblia? ¿Nadie? ¿Todos tienen Biblia? Muy bien. Así me gusta. Cuando digo todos tienen Biblia no estoy hablando de tener teléfono, sino Biblia. Vamos a considerar el capítulo 15 de Marcos. Ustedes saben que a mí me gusta hacer las predicaciones expositivas, versículo por versículo, así que vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a través de este capítulo. Y en Marcos capítulo 15, versículo 1, dice el Señor, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Vamos a orar. Padre eterno, estamos más que agradecidos, Señor, ciertamente por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por haber dado tu Hijo, Señor. Gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y en este momento te damos gracias también porque tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro y pedimos que nos hables a través de Él y que todo lo que aprendamos en este día podamos ponerlo en práctica, Señor. Si hay alguien que aún no te conoce, te rogamos en el nombre de Cristo que toques ese o esos corazones y que hoy día sea el día de salvación, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amén. Sí, me gusta. Me gusta porque dice el pastor conoce sus ovejas, pero sus ovejas conocen al pastor también. Ok. Ahora, en este versículo 1, y ahora sí considerando la palabra,
Déjenme detener un momentito acá y explicarle por qué es la razón, por qué está de lo que estaba sucediendo. Bueno, lo que pasa es que el Señor Jesucristo está siendo llevado, ya estudiamos la semana pasada lo de la entrada triunfal, ahora está siendo llevado a compadecer ante Pilato. Eso es lo que nos dice acá. Y la razón por la cual Jesucristo fue llevado ante Pilato era justamente para acusarlo y enviarlo entonces, como sabemos, a la muerte. Ahora, los judíos, los sacerdotes, los líderes religiosos, podían acusar a una persona, podían acusarlo hasta prácticamente condenarlo a muerte, pero no podían quitarle la vida a la persona, porque eso era algo que le pertenecía al Imperio Romano, no podían ellos acusarle, y mucho menos de problemas religiosos, porque este en realidad era problemas religiosos. Entonces, ¿qué sucede acá? Que bueno, ¿qué tenían que hacer? Era buscarle la vuelta para encontrar al Señor Jesucristo, cierto culpable, para que los romanos tomaran entonces o echaran manos al asunto y de esa manera lo crucificaran al Señor. Ahora, lo único que podemos ver acá en el versículo 2, por ejemplo, nos da una de las razones. Una de las razones de las cuales los judíos trataban de hacer mucho hincapié en esto. Y en el versículo 2 dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y acá está, en esa pregunta está todo el asunto, porque era realmente la única razón que Pilato podría haber querido crucificar al Señor. Si el Señor decía era rey, ahí ya estaba en conflicto entonces con el gobierno o el imperio romano, y entonces de esa manera iban a tener entonces, ¿cierto?, una causa, un motivo, una razón para crucificar al Señor. Ahora fíjense en que en el mismo versículo 2, respondiendo él, el Señor Jesucristo le dijo, tú lo dices, ¿eres rey de los judíos? Tú lo dices, le dice el Señor. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora es interesante y siempre les animo a leer todos los evangelios, porque leyendo todos los evangelios tenemos un panorama más completo. Acá en el caso de Marcos, él omite el diálogo que había entre el Señor y él. Simplemente le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices y ahí quedó. Es como que Pilato, bueno, medio acepta, ¿cierto? Ok, sí es rey, bueno, más o menos. Pero lo que pasa es que Marcos está omitiendo la charla que hubo en el Señor, o que tuvo el Señor con él, con Pilato. Y lo tenemos ahí en Juan, lo tiene en la pantalla, Juan capítulo 18. Dice en Juan capítulo 18, versículos 36 al 38, acá vemos que Pilato se da cuenta que no es una amenaza al Señor Jesucristo para Roma ni para el imperio romano. Y dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato dice, ya no tengo nada que acusarle, no tengo problema con eso. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Se dan cuenta que lo único que le importaba a Pilato era el tema si era rey, tener conflicto entonces con el imperio romano. Es lo que quería saber. Respondió Jesús y le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ahora, yo siempre me llamó la atención esa pregunta, ¿no? Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Cuando él tenía la verdad encarnada delante de él, Pilato no podía ver la verdad. Y la verdad es que no tenía muchas ganas tampoco de conocer o responder a esa pregunta que él mismo hizo. Porque se dan cuenta,
él dice ahí, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, ni siquiera esperó que el Señor le contestara. Dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Así que esto explica mejor por qué Pilato, volviendo a Marcos, cuando el Señor le dice, tú lo dices, nada más, no tuvo problema, ¿cierto? Por eso es que no tenía con qué condenarlo. Eres rey, tú lo dices. Jesús dijo esencialmente, yo lo soy, pero mi reino no es de este mundo. Es lo que está diciendo. Lo que significa que yo no soy una amenaza para Roma, no soy una amenaza para ti. Y entonces, de esa manera, Pilato básicamente trató entonces de salvar al Señor, si se quiere, ¿cierto? De morir crucificado. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, y cuando está hablando del día de la fiesta, está hablando del día de la Pascua, les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, había muchos presos allí en la cárcel, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y vinieron, la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Una vez más, Pilato tratando entonces de que liberaran a Jesucristo. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Esa era, por supuesto, la percepción correcta que tenía Pilato acerca del caso. Y podemos ver aquí que Pilato esperaba que el pueblo tuviera o diera la liberación a Jesucristo. Pero en cambio dice que no, versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues querréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Fíjense cómo hace énfasis en ese rey de los judíos. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato le decía, pues ¿qué mal ha hecho? Y acá podemos ver que Pilato está argumentando una vez más por la liberación del Señor. Y en este punto en particular, porque él sabe que es una acusación falsa. De hecho, ha sido todo un juicio ilegal, totalmente en contra de lo que la misma ley de ellos tenían. No ve ninguna evidencia, Pilato, para que fuese Jesucristo crucificado. Pero lo dice allí, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Peor de la cosa, para peor, como decimos para Pilato, encima la mujer de él también entra en escena en esto. Y dice en Mateo capítulo 27, versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este asunto, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Así que Pilato estaba más que seguro que Jesucristo no era culpable. Ahora, estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver. Hombres, tomen nota, escuchen a sus mujeres. Pero al final no hizo absolutamente nada. Dice el versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, eso siempre, y fíjense, qué irónico, ¿no? Cuando queremos satisfacer siempre al pueblo, queremos satisfacer a las personas, siempre nos va mal. Una de las cosas que saco de acá, al único que nosotros tenemos que tratar de satisfacer es a Dios. No trates de satisfacer al pueblo, a la gente, porque nunca vamos a quedar contentos con todo el mundo. Esa es la verdad del asunto. Así que le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado, versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, que era el color real, y poniéndole una corona tejida de espinas, dicho sea de paso, las espinas eran 2 pulgadas, este es el tamaño, 2 pulgadas que tenía la espina de largo. Comenzaron luego a saludarle, versículo 18,
salve, rey de los judíos, una vez más, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, les desnudaron. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y sacaron para crucificarle. Versículo 21, y obligaron a uno que pasaba ahí, llamado Simón de Cirene, indudablemente venía este hombre a celebrar también la Pascua, y nos dice que era padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, dice, a que llevase la cruz, le obligaron a que llevase la cruz. Ahora, es interesante porque Marcos menciona el nombre completo de este hombre y dice que tiene 2 hijos. Nos da el nombre de los 2 hijos, así que probablemente estas eran personas muy conocidas dentro de lo que era la iglesia primitiva. Así que por el hecho simplemente de nombrarlos. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo probó. ¿Por qué no lo probó el Señor? Bueno, porque ese era algo que lo iba a aliviar el dolor. Y el Señor no, el Señor quería pasar la copa tal como Dios se la había dado. Versículo 24. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ahora, esto tiene un cumplimiento, y el cumplimiento de las profecías, por supuesto. Pero hay una profecía en especial que me encanta cuando hablamos de esto, y está en el Salmo 22. Busquen Salmo 22, versículo 16 al 18. Acá es David quien está hablando o escribiendo, y David escribe, porque perros me han rodeado. Ahora escuche, está escribiendo David, pero no está hablando de sí mismo, está hablando del Señor. Porque perros me han rodeado. Es un término de ese perro que se refería a los gentiles, a la gente no judía. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Por supuesto, eso nunca le pasó a David. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos miran y me observan. Y miren los detalles de parte de la profecía. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Es decir, que estamos hablando que 1000 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo estaba ese increíble, con esa increíble precisión, digo yo, ¿no? De lo que son las profecías en la Biblia, con ese detalle de lo que iba a ser la crucifixión del Señor. Dice esta profecía, horadarán mis manos y mis pies. Y saben, 1000 años antes no existía la crucifixión. Cuando vamos a la historia, 1000 años antes, cuando ya estaba diciendo de la muerte que iba a morir el Señor, que iban a perforar sus manos y sus pies, en ese tiempo todavía no había crucifixión. Eso fue un invento de los romanos, algo que fue totalmente cruel, ¿no? Areile era una de las peores ejecuciones que hacían entonces a las personas, a los criminales. Y era ilegal, justamente, era tan horrible la muerte en la cruz, que era ilegal hacerlo a un ciudadano romano. Los romanos no podían hacer eso. Dice el versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Es decir, las 9 de la mañana. Hablamos el miércoles, que estudiamos acerca de cuando estaba Pedro allí en el patio. Decíamos que los judíos comienzan el día, la primera hora vendría siendo a las 6 de la mañana. Así que la tercera hora es a las 9 de la mañana. El día comenzaba básicamente a las 6. Y dice el versículo 26, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. La costumbre que tenían los mismos romanos para mostrar cierto su poder también, para mostrar cierto el por qué crucificaban a las personas, arriba de la cabeza en el poste, colgaban entonces, ponían un cartel, un letrero, con el nombre de la persona que era crucificada y el motivo por el cual lo crucificaban. Para que tomaran escarmiento. ¿Se imagina si hoy en día los políticos nuestros hicieran eso?
Bueno, estarían todos los políticos colgados primero, ¿no? Pero qué desastre. Ahora, ¿qué iba a poner este hombre del Señor? Bueno, simplemente pone el rey de los judíos. Versículo 27. Crucificaron también con él a otros 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pilato no tenía ni idea que él estaba cumpliendo con una profecía del Señor. Y me gusta porque no hay absolutamente nada que escape de la mano del Señor. Miren Isaías 53, lo tienen en la pantalla. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando dice fue contado con los pecadores, lo que significa es que fue crucificado justamente con los criminales. Fue contado como uno de ellos, el justo por los injustos. Versículos 28 y 29. Y se cumplieron las escrituras que dice, fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Indudablemente ese fue un malentendido que tuvieron estos hombres. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, los principales sacerdotes, escarneciéndole, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahora, miremos otra vez la profecía en el Salmo 22. Estamos hablando de 1000 años antes y está escrita esta profecía. Salmo 22, versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora, ¿se dieron cuenta? 1000 años antes con tantos detalles. A mí me encantan los detalles de la Biblia. Una de las razones por la cual creo, sin duda, que esta es la palabra de Dios por la exactitud que tiene. Por el cumplimiento exacto de todo lo que ha ido el Señor prometiendo, se ha ido cumpliendo de una manera magnífica. Ahora miren el otro versículo que es fascinante. Versículo 33. Cuando vio la hora sexta, nuevamente sería el mediodía, si comenzaba a las 6 de la mañana, 6 horas al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo un fenómeno que Marcos lo registra acá con la muerte del Señor. O lo está relacionando con la muerte del Señor, perdón. Marcos habla de 3 horas de oscuridad, de una inexplicable oscuridad. Ojo, está en el mediodía, igual que estamos en el mediodía ahora, y no se trata de un eclipse, porque en un eclipse algo se ve. Dentro de poquito vamos a tener un eclipse, ¿no? El 8. Pero no se trata de que pasó algo natural, no. Acá sin duda es algo sobrenatural. Y hubo tinieblas sobre la tierra, dice, hasta la hora sexta. Es decir, que en pleno día se oscureció. Sabemos la época que pasó esto, la época del año, sabemos que no era ningún tipo de eclipse, a menos que Dios hiciera algo sobrenatural. Y algo que va más allá de las estaciones del tiempo, de la rotación de los planetas. Pero luego fíjense ustedes que ninguno de los 4 evangelios lo trata de explicar. Simplemente dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahora sabemos que hace referencia y deducimos que fue una señal del Señor con respecto al juicio de Dios sobre el pecado del mundo. Realmente la oscuridad que se vio en ese lugar dice que no se podía vislumbrar nada, no se podía ver absolutamente, era tan densa que las escrituras te hablan y te dicen que era como que se podía palpar. Yo no sé si alguna vez ustedes estuvieron en un lugar tan oscuro que no se puede ver ni siquiera la mano. Total, plena oscuridad. Ahora, no voy a hacer hincapié en esto, pero
La oscuridad es a menudo una señal en las Escrituras de que está conectado con el juicio, con juicio. ¿Recuerdan en Egipto, por ejemplo, una de las plagas? El Dios derramó 10 plagas y una de las plagas justamente por el corazón duro del pueblo, el corazón duro de Faraón. Recuerdan que fue esa oscuridad. Tuvieron una oscuridad, dice que no podían ver absolutamente nada. Ahora, eso habla de lamentación, habla de dolor, habla de desesperación. Pero pienso que ahí está el verdadero sufrimiento del Señor también, en esas 3 horas. Porque en esas 3 horas, y recién Damián hacía referencia a eso, es justamente cuando Dios Padre le da la espalda al Hijo. Cuando por primera y única e inexplicable, Dios Padre rompe con la comunión por primera vez y la única vez, rompe la comunión con el Hijo. Ese era el dolor que tantas veces que se malinterpreta. Y cuando el Señor dice, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, no era el problema físico. Algunos malinterpretan y dicen, no, es que el Señor no quería pasar por el sufrimiento físico. Escúchame, hoy en día hay gente que está entregando la vida por Cristo, la están quemando, la están degollando y está sufriendo físicamente y no tienen ningún problema estos mártires de entregar la vida por el Señor. El problema del Señor era esto. Este fue el dolor más grande que Cristo sufrió. El que el Padre le diera la espalda entonces al Hijo durante esas 3 horas. Versículo 34. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ahora es indudable que no entendían lo que Jesús estaba diciendo allí en la cruz. Y no entendían lo que Jesús estaba diciendo en la cruz porque no estaban familiarizados con las mismas escrituras. Porque el Señor Jesucristo lo había profetizado una vez más. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, 1000 años antes, otra vez más. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de la salvación, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se dan cuenta las mismas palabras que el Señor expresó de la cruz? Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y sabemos que ese fue un clamor. Sabemos que si se quiere dentro del dolor, ese fue un grito de victoria del Señor. ¿Sabe? Hay algo que no me gusta, bueno, no me gustan muchas cosas, ¿no? Pero muchas de las cosas que no me gustan de las películas, por ejemplo, de Hollywood, cuando hablan del caso de la crucifixión del Señor, es porque no hacen énfasis justamente en el clamor victorioso del Señor. Lo toman como un susurro. Y no es un susurro, lo tenemos relatado en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, entregó el espíritu. ¿Se dieron cuenta? Acá hay muchísimo, no voy a pararme en esto porque quiero hacer énfasis en otro punto, pero dice acá, y habiendo inclinado la cabeza, el Señor entregó el espíritu. Totalmente al revés de lo que pasa con nosotros. Si nosotros morimos, ¿cierto? Y lo primero que hacemos, ¿qué hacemos? Se muere, entregamos el espíritu y como consecuencia, ¡pum!, te cae la cabeza. Acá el Señor lo hace al revés. ¿Te das cuenta? El Señor inclina la cabeza y entrega entonces el espíritu. Y me gusta porque Él dice, consumado es. Ese consumado es una sola palabrita en el griego. Y la palabrita es tetelestai. Y cuando el Señor dice tetelestai es un grito de triunfo lleno de significado. Él no simplemente está diciendo,
se acaba mi vida aquí en la tierra, pero se acababa la obra que Él estaba haciendo para el Padre, para salvación de toda la humanidad. El Señor celebró ahí el triunfo más grande en la historia del universo. La obra expiatoria de Cristo había sido terminada. La redención para nosotros pecadores había sido completa. Estaba listo, todo completo, full, no había nada que agregar. Cristo había cumplido a favor de los pecadores todo lo que la ley de Dios requería de ellos. La completa expiación había sido hecha. Todo lo que la ley ceremonial presagió se había cumplido. La justicia de Dios estaba satisfecha. El rescate de su pecado fue pagado, por el pecado fue pagado en su totalidad. La paga del pecado tuyo y mío se estableció allí para siempre. Ahora, todo lo que quedaba era que Cristo muriera para que resucitara también, por supuesto. Y es por eso que no se puede agregar absolutamente nada a la obra del Señor. Cuando el Señor dice tetelestai, consumado es, ya está, no hay absolutamente nada del hombre que tengamos que hacer para tener salvación. El Señor lo hizo absolutamente todo, está completo, está garantizada la salvación. Su obra expiatoria se hizo. Es todo lo que necesitamos. Y entonces, en el versículo que quiero hacer hincapié ahora, en el versículo 38. Miren versículo 38 de Marcos 15. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y esa fue una señal poderosa de que Cristo Jesús acababa de lograr allí en la cruz la redención y el perdón de nuestros pecados. Recuerdan que la cortina era lo que separaba del lugar santísimo, que era donde estaba la presencia del Señor, del lugar santo, donde administraban entonces los sacerdotes. Y si nosotros recordamos, en ese lugar santísimo, solamente en el día de la expiación, o como se decía en hebreo, se dice en hebreo, el día de Yom Kippur, que lo hemos escuchado hace poco, Yom Kippur, en ese día de la expiación es cuando una vez, y solamente una vez al año, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ahora, hemos dicho que muchas veces, ¿saben lo que son los cascabeles? Unas campanitas que hacen ruido. Bueno, un tipo de cascabeles tenían en la ropa los sumos sacerdotes también. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar ahí. Si el hombre moría del otro lado, ¿quién lo iba a sacar? Entonces, mientras él trabajaba, se escuchaba esos cascabeles, esa campanita, si se quiere. Pero al mismo tiempo, en los tobillos se le ataba, como hemos estudiado, una cuerda, cosa que si el hombre moría en el lugar santísimo, se lo podía tirar de allí. Y entonces se lo podía sacar. Eso es lo que dice la tradición judía. Pero fíjense en que es una sola vez al año, un solo hombre, el sumo sacerdote, podía entrar en la presencia de Dios. Una sola vez al año, con montones de requerimientos. Entonces, ¿qué significa que el velo se rasgó? Y se rasgó, dice, en dos desde arriba a abajo. Bueno, significa 3 puntos que son los que quiero hablarles ahora. El primer punto, para abolir el rol de la intercesión de los sacerdotes. Para abolir otro intercesor, si se quiere. Miren Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Hebreos 7, 24, 25. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar perpetuamente, dice, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por siglos, por miles de años, ese velo había estado separando entonces el lugar santísimo del lugar santo. Allí en el mismo templo, desde el primer templo, el templo de Salomón, pero también desde antes del tabernáculo,
ese velo, lo que le estaba diciendo a las personas, ustedes no pueden llegar a la presencia de Dios. Ustedes no pueden acercarse a Dios. Dios es demasiado santo. No pueden tener ningún tipo de cercanía a Dios porque van a morir. Eso pasó por años. Y escucha bien, porque con lo que hace el Señor acá, Él abre entonces el velo. Y se dieron cuenta, siempre hacemos énfasis en eso, que el velo fue abierto desde arriba para abajo, no de abajo para arriba. Aunque tenía como 10 pulgadas prácticamente de espesor, toda esa tela, todo eso, era muy difícil, pero podría haber dicho, bueno, el hombre fue quien lo abrió, tiraron y lo abrieron. No, dice que era imposible por la altura que tenía que el hombre pudiera abrir eso. Y lo que está haciendo es Dios abriendo entonces el camino. Ya vamos a ver un poquito de eso acá. Pero lo que me gusta acá es que ya Dios dice no necesitamos otro intercesor. No necesitamos intermediarios como tenían ellos el sumo sacerdote, los sacerdotes. Ya no necesitamos una persona para ir y confesarle los pecados para que entonces nos encuentre agradable delante de Dios. Ya no necesitamos ningún tipo de intermediario. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. No necesitamos otro más para llegar a la presencia del Padre, solamente a través de Jesucristo. Así que para abolir cualquier tipo de intermediario, ya no necesitamos ningún hombre, como eran los profetas, los sacerdotes, para llegar al Señor. Dios, a través de la muerte de Cristo, rompe el velo y podemos pasar directamente a la presencia de Dios. Pero la segunda cosa, el romper el velo, era para eliminar los sacrificios de los animales. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Bueno, en el Antiguo Testamento, cada vez que pecaban, al menos una vez al año cuando iban allí, tenían que, bueno, lo vimos también el miércoles, ¿no? Tenían que llevar un corderito o lo que sea, el tipo de animal que Dios pedía, y hasta 10 personas en el mismo hogar se le podía poner la mano en la cabeza de ese animal, y entonces identificaban, le pasaban el pecado, ¿cierto?, al animal, y entonces el animal moría como sustituto del pecador. Pero ese pecado no era quitado, ese pecado era como cubierto, si se quiere. Y lo dice la Escritura, que cubría el pecado. Es decir, todavía estaba el pecado allí. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Bueno, el Señor cuando muere, el velo se abre directamente y Dios dice, vamos a cambiar de sistema. Ya no está mal el sistema de sacrificios. Ahora muere el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, una vez y para siempre. Para entonces tener ahora acceso directo a la presencia de Dios. Dice en Hebreos 10, 4 y 5. Hebreos 10, 4 y 5. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos, no puede, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y está hablando del Señor allí. Un Salvador, un sacrificio, una vez y para siempre, para todos los hombres y por todas las generaciones. El sistema de sacrificio fue eliminado con la muerte de Cristo. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. 1 de Juan 2, 1 y 2. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿Algún santo? ¿Alguna virgen? No. Dice a Jesucristo, el justo. Él es sacrificio. Dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a ustedes a Dios.
Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Qué hermoso versículo. Así que, ¿qué es lo que hace el Señor a través del velo? Bueno, nos permite ahora entrar directamente a Él. A través del velo, el Señor dice, se acabaron los sacrificios de animales. ¿Se imaginan de la cantidad de animales que mataban? Si nosotros vivimos pecando, tenía que estar matando los animalitos estos todo el día, matando, ay, ay, ay. Y el tercer punto, que es hermoso, para abrir directamente el camino a Dios. Abre el velo para abrir directamente el camino a Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, y escuche bien esto, porque vamos a sacar algo de acá. Teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo, teniendo libertad, hermanos, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me encantó este versículo. Tenemos que entender que antes que Dios rasgara el velo, la gente nunca pensó en acercarse a Dios, porque era un Dios que mantenía distancia, y lo hemos visto. ¿Se acuerdan cuando dijimos, hace poco estábamos estudiando Josué, que los sacerdotes tenían el arca y cuando cruzaron el Jordán, ¿se acuerdan la distancia? 2 kilómetros tenían que estar. No se podían acercar al Señor. Él era inaccesible. Pero ahora es un Dios que a través del sacrificio de su Hijo es accesible, es afable, es un Dios que se da a conocer plenamente. Y sabe, no hay ninguna religión en el mundo que te invite a venir a Dios como el cristianismo lo hace, por la fe en Jesucristo. No hay ninguna religión en el mundo. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esas son las palabras de compañerismo. Esas son palabras de relación. Y eso es justamente lo que quiere Dios. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Dios quiere tener un compañerismo con cada uno de nosotros. El Islam no te ofrece eso, no puede ofrecer eso. El hinduismo no puede ofrecer eso. El budismo tampoco puede ofrecer eso. Ni siquiera el judaísmo puede ofrecer eso. La realidad es que solo Cristo, y eso es lo que significa Cristo, estar en Cristo, el cristianismo, el único que nos ofrece entonces una relación con el Dios vivo y verdadero, con el Padre. Cuando se rompió esa barrera, cuando se rasgó entonces el velo, se hizo accesible a través de Cristo el poder llegar entonces directamente a la presencia del Señor. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros creyentes que ya tenemos ese acceso, ese camino abierto, como nos dice Hebreo, poder entrar libremente? Ya tenemos el acceso, tenemos la libertad de entrar. ¿Cuántas veces nosotros entramos en la presencia del Señor? No me digan como algunos dicen, estamos todo el día en la presencia del Señor. No, está bajo la mirada del Señor. Pero ¿cuántas veces en el día entramos confiadamente a la presencia del Señor para estar con Él, para pasar tiempo con Él, para meditar de su palabra? ¿Te das cuenta? El sacrificio de Cristo hizo también posible eso, de que nosotros ahora también pudiéramos tener esa relación, ese compañerismo, esa intimidad con el Dios Todopoderoso. Yo me pregunto cuántos de los creyentes en la Iglesia Universal, pero en esta iglesia también,
Somos conscientes de ese sacrificio de Cristo y aprovechamos esa libertad que tenemos para gozarnos en la presencia del Señor. Si a algunos nos cuesta hasta leer la Biblia, a otros nos cuesta orar, teniendo la puerta abierta para estar con el Dios Todopoderoso. Y después nos quejamos porque la vida no nos va bien, porque tenemos problemitas. Dice Hebreos, con esto termino, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y eso es lo que hizo el Señor. En ese sacrificio, de todas las cosas que podemos hablar, en ese que se rasgó el velo de arriba para abajo, nos permite estar ahora confiadamente en cada momento, como hijos de Dios, estar en la presencia del Señor. Pero el asunto es que tenemos que estar en Cristo. Es solamente en Cristo que podemos hacer eso. Así que si hay alguna persona que aún no conoce, que aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, bueno, yo le invito, porque para eso Cristo murió hace ya casi 2000 años atrás, para romper esa barrera, para terminar con esa pared que nos separaba del Padre y poder entrar directamente entonces a su presencia. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón, reconocer que somos pecadores e invitarlo, diciéndole, yo creo que tú eres Dios. Creo que moriste y resucitaste. Creo que diste la vida por mí. Te acepto como Señor y Salvador personal. Cuando hacemos eso, pasamos de muerte a vida. Y sabe, hace un par de días atrás un joven de la congregación pasó de muerte a vida también. Y estamos contentos por eso, nos alegramos. Digo el nombre porque me da gusto decirlo, Chris. Chris es el novio de Laura. Y estando con Damián en los estudios bíblicos aceptó a Cristo. Y me da una alegría tremenda que este muchachito, y este ha sido un año de bendición realmente, porque hay varios que ya han aceptado al Señor en estos primeros meses del año. Y nos da un gozo tremendo de que entiendan, de que no necesitamos otro intermediario, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Señor, Padre Celestial, te damos tantas gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste. No podemos con palabras expresar lo mucho que estamos agradecidos por ti, Señor, a ti, por lo que has hecho. Padre, gracias porque Cristo resucitó. Y es lo que vamos a celebrar un par de días más, el domingo. Esa resurrección con todo poder. Esa resurrección que dice a ese consumado es que recién recordamos, amén. Acepto ese sacrificio. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tenemos esa nueva vida y vida eterna. Y gracias porque aún, Señor, después de 2000 años, todavía sigues salvando al ser humano. Todavía sigue arrebatando, Señor, las almas de la puerta del infierno. Padre, a ti sea toda la gloria y la honra. Pero yo te pido, Señor, de una manera muy especial, que a nosotros ya lo que te conocemos, lo que estamos acá, creo que todos te conocemos, podamos vivir, Señor, de acuerdo a ese llamamiento que tú nos has hecho. Que podamos, Señor, disfrutar de esa libertad que tenemos para entrar en tu presencia y poder crecer cada día en el conocimiento tuyo. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, porque Cristo no abrió la boca y aceptó todo el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, por resucitarle también. Padre, llévanos a casa ahora pensando en estas verdades, disfrutando de esa coinonía, de esa comunión que tenemos contigo. Lo pedimos siempre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.